31 minutos en toda la Argentina. Voy a charlar con Andrés Meigner, que es el ministro de Gobierno de la provincia, para que nos cuente un poco. Hace días ya surgió una información que hizo trascender el propio gobierno provincial, que iba camino a buscar una especie de unificación de criterios a la hora de pagar salarios en diferentes organismos de la provincia del Chubut a iguales trabajos. Es decir, a ver, para que se entienda, lo puse como ejemplo hace algunos días atrás. Un cafetero en el IPB, a veces hay casos que no gana lo mismo que un cafetero en lotería, por decirlo de alguna manera. Son los mismos trabajos, el empleador es el mismo, el Estado provincial, y el sueldo es distinto. A eso apunta esta iniciativa del gobierno provincial que me la va a explicar con mayor detalle el propio ministro Andrés Meigner. Lo tengo en línea. Ministro Meigner, buen día. Ricardo Bustos lo saluda. Un gusto hablar con usted. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, mucho gusto, por favor. Muy bien, gracias por atendernos, ministro Meigner. ¿Puede explicarle a la gente, porque esto tomó estado público hace aproximadamente hace 2 semanas, y desde ese tiempo que yo quería charlar con usted para que nos explique a qué apunta el gobierno con esta iniciativa? Bien, a ver, el análisis primario que hicimos al momento de asumir cada uno de los cargos es que la provincia tenía asimetrías salariales en distintos organismos donde hacían, como bien vos decías, que trabajadores de un mismo organismo percibían las autoridades superiores sueldos elevados y la mayoría de los trabajadores sueldos muy bajos. Entonces la decisión política del gobernador Ignacio Torres fue tratar de empezar a desarmar esas asimetrías salariales en cada uno de los organismos. Con las entidades gremiales, fundamentalmente con UPCN, con ATE, con Citravich, con APOC, fundamentalmente, hicimos un trabajo de esas características en el mes de abril. Por eso el mes de abril no hubo una recomposición salarial básico, sino que no hemos tomado un trabajo de tratar de establecer o recomponer adicionales que en un momento se establecieron en una zona fija, en las zonas móviles como tienen otros organismos, y particularmente hicimos mucho hincapié en materia educativa, donde en la paritaria de este mes de mayo el gobernador ha asegurado un sueldo mínimo, es decir, que ningún docente que tenga un cargo inicial, en este caso, perciba menos de 500.000 pesos de neto de bolsillo. Eso implica de salarios mínimos, empezando con una pirámide de casi hoy, con el aumento del 5% al básico, de 370.000 pesos. Bueno, en ese caso ningún docente va a percibir menos de 500.000 pesos netos. Y así en este próximo mes, lo vamos a hacer con la ley 174, que es la ley de la administración pública provincial, donde agrupa la mayor cantidad de trabajadores, tratando de, como te dije anteriormente, de achicar esa pirámide salarial. Bueno, eso es un poco el trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con las entidades gremiales. Claro. ¿Ustedes creen que van a lograr este objetivo en cuánto tiempo? El objetivo de... No, a ver, este trabajo es una cuestión progresiva, obviamente que va a llevar desde el punto de vista presupuestario un esfuerzo del gobierno provincial, y nosotros creemos que de aquí a fin de año y en el segundo semestre vamos a tener esa progresividad. Por ejemplo, en el tema educativo ya hemos hecho la propuesta a las entidades gremiales de unificar la zona patagónica, es decir, hoy un docente del sur de la provincia percibe el 90% del básico como concepto de zona, y un trabajador de la zona norte percibe el 70%. Bueno, nosotros vamos a unificar ese concepto o ese rubro salarial al 100% del básico en 3 tramos, y vamos a equiparar en 3 meses ese concepto salarial para el 100% de los trabajadores. Es decir, pasan del 70 y del 90 al 100% y progresivamente. Ese esquema de progresividad salarial lo vamos a tratar de implementar en cada una de las relaciones laborales, porque, como bien vos sabés, la provincia tiene muchos convenios colectivos distintos, muchas leyes que regulan relaciones laborales distintas, y bueno, es un trabajo que nos vamos a dar en este segundo semestre del año. Y esto de que hay muchos convenios colectivos de trabajo distintos, ¿esto No, a es ver, eso mejorable no esto? es... ¿Pero es No, mejorable? a ver,
No, eso no es malo, simplemente que requiere un trabajo adicional porque cada organismo tiene, digamos, una regulación laboral distinta. Sí. No es lo mismo un trabajador de vialidad provincial que tiene un régimen distinto y tiene temporadas de invierno que un trabajador que de la administración centralizada que está en una oficina el 100% del tiempo. Bueno, y tampoco un trabajador de servicios públicos en la provincia que otro trabajador de la educación. Entonces, bueno, son relaciones laborales distintas que requieren una atención distinta también. Comprendo. ¿Cómo está, según su mirada, ¿no? Como ministro de Gobierno, que se supone tiene una mirada bastante holística o bastante integral del funcionamiento del Estado provincial, en materia de agilidad y de evitar burocracia a los efectos de poder nombrar a sus propios funcionarios? Tengo el caso, que bueno, terminó en una renuncia, tengo el caso de un funcionario que había sido nombrado, o por lo menos había sido designado que se haga cargo de la gerencia de La Trochita, el señor Simieli, dependiente del Ministerio de la Producción. No es suyo el caso, pero se lo pongo como ejemplo para que a ver si me entiende a qué punto. Simieli ocupó el cargo de gerente de La Trochita desde diciembre, prácticamente hasta abril, fecha en la que decidió renunciar porque hacía 3 meses que había sido designado, trabajaba, no cobraba. Bueno, la ministra de la Producción me dijo, no es fácil en el Estado conseguir las firmas para llevar adelante una designación. ¿Por qué es eso? ¿Y cómo está el Estado en esa materia? ¿Cuál es su mirada sobre eso, Andrés? Bueno, a ver, nosotros cuando asumimos el 9 de diciembre del 2023, no tomamos un Estado provincial con beneficio inventario, ¿sí? Tomamos un Estado sumamente ineficiente, abultadamente endeudado, en dólares con el BOCADE y más de 140.000 millones de pesos del fondo fiduciario que hoy está cuestionado judicialmente, y obviamente que eso, el correlato de eso es un Estado que lamentablemente no funcionaba. En el caso específico de producción, obviamente que requiere también de la, digamos, de la pericia de los funcionarios de cada área, que también es muy difícil porque los funcionarios provinciales tienen magros sueldos. Entonces la incorporación de funcionarios no es fácil. Si bien la ley de emergencia contemplaba algún tipo de adicional para los funcionarios políticos, la realidad es que hasta hoy, por indicación del gobernador, no se ha efectivizado. Entonces eso requiere también, por parte de la Administración Pública Provincial, quizás modernizar desde el punto de vista de la gestión la elaboración de estructuras, que a través de la modificación de la ley del ministerio se ha hecho, pero después requiere también de cada ministro, de cada secretario, la agilidad en la remisión de las designaciones de cada uno de los funcionarios. Claro. Y en muchos casos no es el suyo, porque usted es un hombre que usted fue funcionario de la gestión anterior y tiene experiencia, ¿no? No lo estoy haciendo un cargo sobre eso, simplemente digo que usted es un hombre que tiene recorrido en el manejo de las cuestiones del Estado. La señora Digna Hernando, y por supuesto que esto no es en demérito de ella, pero más allá de ser concejal de Comodoro, no conocía o no conoce las botoneras del Estado, con el grado de detalle que lo conoce usted, por ejemplo. No, pero eso, bueno, a ver, eso también requiere de un aprendizaje mucho más rápido de cada funcionario. A ver, la administración del Estado provincial no es fácil, como recién vos bien decías. También requiere de la pericia del funcionario actuante, porque los ministros somos simplemente colaboradores del gobernador, y la función nuestra es resguardar la figura del gobernador, adoptando las decisiones administrativas lo más rápido posible para que el objetivo de cada uno de los ministerios de la Secretaría tenga su correlato con una acción política. Correcto. Lo cambio de tema y lo libero enseguida, Andrés. Usted como ministro de Gobierno tiene a cargo el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo de la provincia, secretaría que ha tomado intervención intentando laudar en este conflicto entre la Municipalidad de Esquel y el gremio SOEM. Hubo un dictamen, pero es un dictamen, no es una resolución que tenga efecto jurídico alguna, un dictamen de la Secretaría de Trabajo haciendo referencia que la situación, el estatus en el que se encuentra el gremio no lo habilita para sentarse a negociar en paritarias, y también surge alguna información desde la misma Secretaría que dice que no son ustedes quienes deben dictar la ilegalidad o no de este paro que está transitando su cuarto día. ¿Qué me puede
aportar, además de esto, a la situación, ministro Meisner? No, en primer lugar, Ricardo, una aclaración. La Sí. Secretaría de Trabajo no depende del Ministerio de Gobierno, sino que depende del gobernador. Es un secretario con rango de ministro que depende del gobernador, ¿sí? La segunda cuestión, y esto nos pasa en la actividad profesional de cada uno como abogado, uno cuando se sienta en una audiencia, lo primero que hace el audiencista o el juez es que nos pide las credenciales de abogado para acreditar la personería que uno está representando o a quien está apoderado en la representación de esa audiencia. En el caso específico de este sindicato, se lo ha intimado en esa audiencia, creo que tanto ATE como ASOM, y este último sindicato no acreditó la certificación de autoridades vigentes que pide, en este caso, la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, que todos los gremios, digamos, tienen la obligación, obviamente, de acreditar esa personería que es la representación de los trabajadores. Eso es lo que la Secretaría de Trabajo notificó a las partes. Hasta tanto no acredite esa personería, no tiene la representación. Ahora, desde el punto de vista político también, este sindicato es quien le deberá explicar a sus trabajadores cuando le descuenten los días no laborados, ¿sí? Eso es un poco la cuestión administrativa laboral que está hoy en discusión la Secretaría de Trabajo y en el conflicto con el municipio de Esquel. Claro. Bueno, la ley es clara en ese sentido, porque generalmente parecería ser que queda librado a la voluntad de el intendente, el gobernador o quien fuere, de descontar los días no trabajados cuando la medida está enmarcada en este estatus en la que se encuentra. Pero la ley es bastante clara en ese sentido. La ley que, incluso No, la ley a ver, Ricardo, tanto la ley como la jurisprudencia. A mí me ha tocado en el Ministerio de Educación, allá por el año 2019, inicio de 2020, cuando existían paros muy duros en materia educativa y los descuentos que se realizaban, y los descuentos fueron ratificados por la Cámara Civil y Comercial de Trelew. Entonces, acá lo que está y lo que debe dejar muy en claro es que si no hay efectiva prestación del servicio, es decir, la puesta a disposición del trabajo por parte del trabajador, no hay pago por parte del empleador. Eso está muy claro. Bueno, ministro Meisner, ha sido muy gentil en prestarnos estos minutos de su mañana. Le mando un saludo, buena semana para usted. Que tenga buen día, Ricardo, muchas gracias. Gracias. El ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Andrés Meisner, a las 9:44.